Miren, además de lo que les presenté el día de ayer sobre esta polémica del cierre de dos refinerías, la de Cadereyta y la de Tampico Madero, pero bueno, el día de hoy me encontré este documento que es del 6 de febrero. Hay un organismo internacional que se creó a partir del Tratado de Libre Comercio para cuidar precisamente los temas ambientales, que se llama Comisión para la Cooperación Ambiental. Y resulta que ya hay peticiones para que se aplique la legislación ambiental en relación con la contaminación atmosférica procedente de la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. Esto está publicado el 6 de febrero. La comisión recibió una petición porque definitivamente sí se contamina y muchísimo. En el video que les subí el día de ayer, el dato que mostraron en ese fragmentito de video es impresionante. Cadereyta llegó a ser, el año pasado, llegó a tener a nivel mundial, convertirse, en la ciudad más contaminada del mundo. Como dice el anhélito de la presidencia, del mundo. Es fuerte lo que está diciendo, pero hay algo más. Ahorita les voy a dejar lo que dijo López el día de hoy, porque obviamente salió a defender las refinerías. Pero es que ahí entra él en una contradicción, porque antes de la creación, y se los vuelvo a repetir, antes de la creación o la construcción de Dos Bocas y antes de la compra de Deer Park, López decía que podíamos ser autosuficientes en gasolinas. Eso decía. Que no había necesidad, pero que lo que estaban haciendo era un negocio tranza de que vendían el petróleo y compraban gasolina. Estoy de acuerdo, ahí se estaban ganando una lana, pero que si se ponía a trabajar las refinerías como deberían trabajar, las 6 que había, podíamos ser autosuficientes. Ok, si se cerraran 2, Cadereyta y la de Tampico Madero, pues seguiríamos teniendo 6, ¿no? Porque ya Deer Park es refinería de México y porque ya va a estar Dos Bocas, que va a producir el 20% de las gasolinas del país. Entonces, además hay otra cosa, lo que están proponiendo no es ni siquiera cerrarlas, sino reconvertirlas. Y una cosa más, López habla, ¿cuántas personas tendríamos que despedir? Fíjense que en el sexenio de López, y este dato lo dio a conocer el día de hoy en la conferencia la tal Xóchitl Gálvez, han despedido a 5,000 personas de Pemex. Y hay un argumento lógico, suena fuerte, pero entre más mal vaya la empresa petrolera, va a haber más despidos. O se reconvierte o va a quebrar. Y hay otra cosa que dijo el día de hoy Xóchitl Gálvez, le dice al anhélito porque le contestó después de su mañanera. Por cierto, no presentó los datos que le está pidiendo. Es que se pierden, en Pemex Refinación, se pierden 800,000 millones de pesos. Y ya sumado con las otras áreas de Pemex, se han perdido en este sexenio 900,000 millones de pesos. ¿De dónde saca López que esto está ayudando a la economía? No. Todo ese dinero que pierde Pemex se lo da el gobierno después. Bueno, ya hasta le están condonando impuestos. La Pemex va muy mal. Y de hecho lo que dijeron el día de hoy es que la intención sería que entonces paren la refinería y le den una rehabilitación completa, porque el problema es la contaminación. Y la otra también. Pero el anhélito salió a defender su tontería. Pues bueno, ahí está para que vean. Esto le puede traer consecuencias a México. Porque se firmó un tratado de libre comercio. Ellos lo firmaron, un tratado de comercio muy neoliberal, en el que hay condiciones muy claras para que las refinerías sigan operando. Y la de Cadereyta no las cumple. Hay otra cosa que dijeron hoy en la mañanera de Xóchitl Gálvez, la tal Xóchitl Gálvez. La refinería de Cadereyta, si estuviera en Texas, ya se la habrían clausurado. Y sí, lo que pasa es que la legislación en México es muy laxa y se permite todo. De hecho, el gobierno de Nuevo León la clausuró. ¿Qué hizo Pemex? Ampararse y sigue trabajando, pese a que hay una suspensión.
Está clausurada, pero siguen trabajando. Porque a López no le vengan con que la ley es la ley. Les pongo un poco de lo que dijo el anélido de la presidencia. Se los pongo en velocidad de persona normal, porque ya ven que él es medio subnormal. Saludos. Sobre la refinería. La refinería. Ah, no, porque eso son personas. Yo leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta y me llamó la atención. Ya después me enteré. Pero no menciono a nadie. Digo personas. Señor. No puedo yo meterme a eso. Si se trata de Pemex, sí puedo hablar. Sí puedo decir que se necesitan las refinerías. Sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Deer Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas, pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo, y bueno, finales de este mes, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord y también con un precio récord en plena epidemia, pandemia. Entonces, y vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías no se aumenta el precio de las gasolinas. ¿Por qué no pones los precios de las gasolinas? Porque esto se debe precisamente a las refinerías. Porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. ¿Saben desde cuándo? Desde que inició el periodo neoliberal. No se hacía una nueva refinería desde 1982. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? 1983. Porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Porque sostenían que el negocio era vender petróleo crudo. Pues sí, es negocio vender petróleo crudo, pero también es negocio refinar el petróleo crudo, darle valor agregado al petróleo crudo. Entonces son políticas distintas. Entonces cuando dicen vamos a cerrar, entonces vamos a seguir comprando. ¿Y a quién vamos a beneficiar? ¿Quiénes se benefician con la compra de las gasolinas en el extranjero? ¿Dónde están las refinerías a las que les compramos cuando no producimos aquí? En Texas. Miren el precio de las gasolinas en México. Pero pon el precio de cuando estaba Calderón y Peña Nieto. ¿Cuánto costaba la gasolina en México? Y el sobreprecio que se pagaba, presidente, usted quedó en diciembre de 2019 de darnos esa información, cuánto sobreprecio pagaban los gobiernos mexicanos, los funcionarios mexicanos, y se quedaban con ese dinero al comprar también estas gasolinas. Sí, porque, por ejemplo, Pemex Internacional, que fue una corporación que creó Salinas, era la encargada de vender el petróleo crudo y de comprar las gasolinas. Sí, sí, incluso llegando nosotros se limpió Pemex Internacional. Pero este es el resultado. Eso es lo que hemos logrado. Y ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas. Y nos ayuda mucho porque si tenemos precios bajos en las gasolinas, tenemos precios bajos en las mercancías, en los alimentos. Tenemos control de inflación. Claro, sutilmente alguien dice, contamina la refinería de Cadereyta.
Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan. No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca, diría una amiga, quisieran cerrar. Bueno, esa ha sido la política después de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista. Lo recordó el presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica. Tengan cuidado, porque van a venir otros que van a querer darle marcha atrás a la expropiación del petróleo y a la nacionalización de la industria eléctrica. Es que nos quedamos, ¿sí?, a expensas del mercado internacional. Hace 2 años, les voy a poner un ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, el petróleo se fue a las nubes, el crudo, y las gasolinas igual. Nosotros tomamos la decisión, porque lo podemos hacer, porque el petróleo no está privatizado, afortunadamente, o no está privatizado del todo, porque lo intentaron y no les dio tiempo, que sonó la campana y llegamos nosotros y paramos la privatización. Entonces, tenemos la producción de petróleo. Pemex produce, a pesar de la reforma energética, 1.800.000 barriles. Y los particulares, a los que les entregaron contratos, apenas producen 30.000 barriles, porque les dieron los contratos y en vez de producir se dedicaron a especular. No les dio tiempo de entregarles toda la reserva de petróleo de México y le quedó a la nación el 80% del petróleo. Y con ese 80%, sin cancelar los contratos que les habían entregado, con ese 80% sacamos adelante, estamos rescatando a Pemex, como lo estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces tenemos ya mayor producción, tenemos más producción de gasolina y ya tenemos más mercado interno. Ya Pemex obtiene el 75% de sus ingresos del mercado interno. No tiene ingresos como antes solo de la venta de petróleo crudo. Ya Pemex obtiene ingresos, utilidades de la distribución de las gasolinas, porque Pemex distribuye el 80% de las gasolinas. Entonces pueden ir a una gasolinería con marca extranjera, pero esa gasolinera o gasolinería de marca extranjera le compra a Pemex la gasolina. Eso es importante. Entonces, viene la guerra, se van los precios arriba. Nosotros, por la venta del crudo, teníamos un excedente y decidimos, este excedente por el crudo lo vamos a meter a subsidio al precio de la gasolina. Y le metimos 15,000 millones de dólares de subsidio. Pero eso lo pudimos hacer porque tenemos el dominio de la nación sobre Pemex. ¿En qué nos ayudó esto? En que al tener bajo el precio no se nos disparó la inflación, no se dañó la economía popular. ¿Sí? Si no fuese así, si no tuviésemos nosotros el control en la producción,
se nos van los precios a las nubes y no tendríamos la economía que tenemos ahora. Entonces, esto es lo que hemos logrado. ¿Qué quisieran los conservadores? Esto. Esto. O esto. Es que, hablando en plata, a ellos no les importa el pueblo. Ellos son empleados de los grupos de intereses creados, son empleados del poder económico, del poder oligárquico. Entonces, esas son nuestras diferencias. Pero vamos nosotros a defender el punto siempre. Ah, dicen, primero lo de que contamina, luego, esto para los que se dejan engañar. Dice, ya estamos en la era de las energías renovables. Ya no necesitamos las energías fósiles. Acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición? Que yo la deseo, energética. La deseo. Según mis pronósticos, 3 décadas. ¿Qué hacemos? Dependiendo. Imagínense nada más a cuántos trabajadores habría que despedir.